En este vídeo te voy a contar 10 o bueno, más de 10 errores que la gente comete con sus gafas de realidad virtual. En este caso me voy a centrar en las MetaQuest 3, MetaQuest 2, aunque muchos de estos consejos también sirven para la Apple Vision Pro o para las Pico 4. Así que muy atentos, vamos allá porque creo que este vídeo es de los imprescindibles. El primer error, utilizar las gafas mientras cargan. Una de las cosas más importantes es cargar cuando no estamos utilizando el visor, ya que número uno, vamos a poder cargarnos el visor, por ejemplo, si lo estamos cargando mediante un cable, y esto va a hacer que sea un peligro bastante importante. Podemos estar jugando a cualquier juego VR y de verdad que no somos conscientes del propio cable, que como no esté bien agachado vamos a reventar las gafas y vamos a tener bastante peligro. La segunda cosa también importante, que es que aumenta mucho la temperatura cuando estamos cargando el dispositivo y también estamos jugando. Esto puede solo suponer que nuestra duración de batería se vaya degradando y por tanto la autonomía de la propia batería también. Os va a durar menos tiempo, vais a estar cuidando muy poquito la batería y puede hacer que a largo plazo se vaya a resentir la duración y por tanto, ojo, estaréis haciendo más ciclos y degradando un poquito más la batería. El segundo error muy importante, que es usar el cargador equivocado. Tiene relación también con la batería, pero ya sabéis que Meta ha subido en su web unos estándares de los cargadores recomendables para cada gafa. En este caso, las Quest 3 son de 18 vatios el propio cargador, las Quest 2 de 10 vatios y las Quest Pro de 45 vatios. Yo seguiría bastante bien estas recomendaciones, no utilizaría cargadores de más potencia que lo que nos está indicando esta pequeñita tabla, pero si utilizas uno con carga superior se va a limitar a esos 18 vatios, aún así puede que estés utilizando de manera incorrecta estas instrucciones, así que máximo con estas cargas. Y muy importante, los cargadores que utilizas que no sean muy baratos y que sean confiables, algo muy importante para evitar problemas, sobre todo con algunos cables que tampoco son de muy buena calidad y pueden acabar dañando la batería de tu dispositivo. El tercer error, y este parece una tontería pero es muy importante, que es no dejar las lentes directamente a la luz solar. Esto puede afectar gravemente al interior de las lentes y vas a quemarlas si las dejas directamente hacia una luz. Cuando estoy hablando de luz solar me estoy refiriendo al sol, a esa luz que entra por la ventana o simplemente utilizándolas en el exterior durante mucho tiempo. Cuidado con el sol que le dé directamente a las propias lentes y para eso utiliza algún accesorio para proteger las lentes tanto del polvo como también de la luz solar. Créeme que si le da de manera directa, lo que va a suceder es que se va a quemar la capa interna de este cristal y por tanto vas a tener problemas. Cuarto error, establecer mal el campo de seguridad. Ya sabéis que este modo guardián que nos permite establecer las Quest es muy importante y aunque sé que muchas veces es bastante fastidioso, es importante que no lo sobrepasemos, ya que está estableciendo un campo donde nosotros estamos seguros y podemos destrozarnos tanto a nosotros mismos, los cascos, los muebles y un montón de cosas valiosas. Así que respeta este modo guardián y sobre todo aplícalo cuando estés jugando a juegos en realidad virtual. Si quieres mejorar este modo guardián, yo implementaría una alfombra redonda en tu zona de juego, ya que esto va a mejorar el sitio donde vas a estar seguro y vas a saber cuándo estás dentro de la alfombra y no simplemente estando encima de ella. Es algo táctil, es algo que vas a poder conocer y por tanto súper recomendable. Quinto error, tiene que ver con limpieza. La limpieza de tus lentes, la limpieza del dispositivo es fundamental, ya que cuanto más limpias estén nuestras gafas, los sensores van a tener menos polvo, van a tener menos errores y sobre todo las lentes se van a ver muchísimo mejor, la calidad de tu dispositivo va a aumentar y por tanto no vas a ver zonas borrosas, no va a estar lleno de polvo, no va a estar lleno de humedad que a veces simplemente respirando va a poder causarte esto. Y ojo, porque no utilices tu propia ropa, esto puede contener también polvo, también puede arañar las propias lentes, y no utilices papel de baño, utiliza un paño para limpiar gafas, por ejemplo, es una buena alternativa. Este tipo de paños son totalmente recomendables para limpiar
dañar las lentes de tus propios visores. Creo que son los más recomendables y por tanto no arañarán de ninguna manera tus lentes. Sexto error, utilizar las correas que vienen con tu dispositivo. Al principio y para adaptarte no te digo que no las utilices, pero si ya vas a llevar un tiempo utilizándolas y quieres dar un salto de nivel, te recomiendo que vayas a por una correa que sea de terceros o simplemente la de Meta, pero que mejore el agarre de tu cabeza. Yo, por ejemplo, tengo estas de Kiwi Design y la verdad que estoy súper contento, ya que vamos a poder doblarlas hacia arriba, hacia abajo. Te dejo el enlace en la descripción, pero puede ser cualquier otra, simplemente que esté en un rango de precio razonable y que permita mejorar, que no va a ser muy difícil, la propia correa básica que te viene, que digamos que no es muy buena. Octavo error, no usar SideQuest. Y es que, si no lo sabéis, esta es una tienda alternativa que tenemos a la Quest Store, y en SideQuest no solamente vas a poder encontrar juegos diferentes, juegos que aún se están probando, sino que también vas a tener acceso a la pestaña de App Lab, el laboratorio de apps, por decirlo así, que se prueban antes de salir en la Quest Store. Esto te permite utilizar aplicaciones, utilizar juegos, descubrirlos de manera totalmente gratuita en algunos casos, en otras de pago, pero antes de tiempo. Además, esto va a ampliarte los horizontes a la hora de personalizar tu dispositivo. Si no sabes qué es SideQuest, te voy a dejar por aquí un tutorial donde te explico todos sus beneficios. Utilizar demasiado pronto la realidad virtual y sobre todo cosas bastante exageradas. Me refiero a esto, por ejemplo, montaña rusa en realidad virtual, cosas que nos vayan a marear demasiado pronto y le pillemos miedo. Por eso es importante mirar dentro de la Quest Store cada juego, cada aplicación, qué nivel de intensidad tiene. Hay algunos que son nivel moderado, hay otros que son nivel ligero, y estos son los que vamos a tener que ir empezando, acostumbrándonos poquito a poco a la realidad virtual y no empezar de golpe con experiencias demasiado intensas. De verdad que suele tener náuseas mucha gente, incluso yo, me ha pasado si no estás acostumbrado. Así que poquito a poco vete probando la realidad virtual hasta que estés acostumbrado. Creo que vamos por el 10º error, pues te recomiendo utilizar tus gafas en un entorno no demasiado oscuro, y es que la oscuridad lo que te va a permitir es menor precisión a la hora de realizar tus movimientos y de que los sensores no sepan qué está realizando en cada momento. Por tanto, enciende todas las luces que puedas, pero no utilices tus gafas en un entorno de poca luz. Sé que es un poco lío, pero de verdad que va a mejorar la precisión de todos tus movimientos. Y último error, utilizar tus gafas de realidad virtual, de realidad mixta, solamente para juegos, solamente para gaming. Que sepas que este tipo de gafas tienen muchísimas posibilidades. Obviamente canales como el mío están para esto, para que descubras muchas más cosas que hacer fuera del entorno gaming, que también es importante, pero de verdad que te recomiendo que pruebes otro tipo de experiencias, ver películas, ver todo tipo de contenidos o incluso trabajar con este tipo de visores. Te va a permitir utilizarlos en un mayor rango del día y no solamente para entretenimiento. Así que muchísimas gracias por ver el vídeo. Como veis, hemos visto sobre unos 10 errores que creo que son importantes a la hora de empezar, o simplemente si ya llevas un tiempo con gafas de realidad virtual. Nos hemos centrado un poquito más en las Quest, pero ya os digo que podría servir para cualquier tipo de visor. Así que chicos, muchísimas gracias por estar ahí. Si quieres conocer más vídeos, te voy a dejar por aquí algunos trucos para Quest que creo que te pueden gustar, y nos vemos como siempre en el siguiente vídeo. Muchísimas gracias y nos vemos por los comentarios. Chao, chao.